Buenas noches, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy en Justiniano.com, Actualidad y Justicia, vamos a hablar sobre derecho de familia y secuestro de hijos. ¿Cuándo la ley considera que hay un secuestro de hijo? ¿Qué debe hacer el padre o la madre cuando el otro cónyuge secuestra a un hijo? Vamos a averiguar también si hay algún patrón de conducta que pueda dar una señal de intento de secuestro de algún hijo, o qué medidas preventivas se pueden tomar. Contamos con la presencia de la doctora María Seoane de Chiodi, es abogada, profesora universitaria y escritora científica. También con el doctor Ignacio Goicoechea, es abogado, oficial de la Conferencia de la Haya, y el doctor Enrique Brochard, abogado, profesor universitario y escritor científico. Hacemos una pausa y enseguida nos encontramos con ellos. Gracias. Bueno, aquí estamos. Le vamos a preguntar a la doctora Chiodi, ¿cuándo considera la ley que hay secuestro de un hijo? Bueno, yo en principio quisiera hacer una distinción, sobre todo en lo que hace a la labor que nosotros venimos desarrollando desde Cancillería como autoridad de aplicación en determinados convenios internacionales y sobre esta temática. Sí. Para nosotros secuestro es un término que lo vinculamos con el ámbito penal, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de restitución o digamos traslado o retención de ilícita de menores por parte de un papá, lo estamos vinculando con el ámbito civil. Desde ese punto de vista existen dos convenios internacionales que son importantes y que receptan digamos la restitución de los menores por parte de uno de los papás, y que es la Convención de la Haya, que nos vincula con 75 estados, y el convenio interamericano que se da dentro del ámbito de la OEA, ¿sí? Estos dos convenios tienen como objetivo fundamental garantizar la restitución inmediata de un menor a su lugar de residencia habitual. Y por otro lado, el respeto al derecho de custodia y de visita otorgado en uno de los estados contratantes. ¿Sí? Estos objetivos de estos convenios receptan los principios que están en la Convención de los Derechos del Niño, es que los estados tienen la obligación de evitar los traslados o retenciones ilícitas, por un lado, y por el otro, de facilitar el derecho de contacto de los papás. Porque en realidad el derecho es del hijo, de tener contacto con sus padres, ¿sí? Claro. Ese es el derecho que tiene su hijo, con los dos papás. Y ambas convenciones estipulan cuándo se da un traslado o retención ilícita. Es decir, cuando un papá traslada o retiene a un menor fuera de su residencia habitual, lo lleva a otro estado utilizando vías de hecho para evitar el derecho de custodia que tenía el otro papá, otorgado por la ley, por convenio entre partes o por la justicia. ¿Y se da muy frecuentemente esto? Sí, nosotros estamos manejando alrededor de 350 casos, a nivel internacional estoy hablando, ¿no? Siempre. 350 casos. Aproximadamente, y estamos habiendo entre 3 o 4 casos por semana, que están dados por restitución y derecho de visita, ¿no? Que son los dos supuestos que establecen todos los convenios. Son bastantes. Sí, muchos, realmente muchos. Sí. Yo no pensé que eran tantos. No, producto de la globalización y producto de la mayor circulación que tienen las personas y de una búsqueda quizás de una situación económica mucho mejor y culturalmente también, ¿no? Claro. Hay muchos factores que influyen. Doctor Brochard, ¿hay algún patrón de conducta que pueda indicarnos la intención de alguno de los papás de llevarse a un hijo o a los hijos a otro país, no reintegrarlos a la casa que le dieron la custodia, sea tanto la madre como el padre, después de llevárselos en su visita? ¿Hay algún patrón de conducta para darse cuenta? No un patrón estricto sintomático, ¿no? Sí pueden haber indicios o sospechas, pero desde el punto de vista de patrón, no, porque todos los casos son distintos.
¿no es cierto? Ahora, acá hay que destacar el auge que ha tenido en estos últimos tiempos lo que se denominan las familias interculturales o las familias internacionales, ¿no? Que como bien decía la doctora, por el desarrollo que ha tenido fundamentalmente en este último tiempo las comunicaciones o el transporte, las relaciones internacionales entre las personas se han visto facilitadas. Entonces, en ese ámbito, estas familias donde sus miembros tienen distintas nacionalidades, resulta más factible de que existan estos hechos, ¿no? Y es aquí donde por ahí existen mayores indicios o mayores sospechas de que ocurran los casos de retención o un traslado indebido, ¿no es cierto? ¿Y hay alguna forma de prevenirlo cuando se ven estos indicios? Sí, formas de prevenir hay. Por ejemplo, si se hubiese otorgado alguna autorización para que los chicos salgan del país, ¿no es cierto? O sea, a los padres, más que todo en la Argentina, donde la autorización la deben dar los dos padres, se otorgó con anterioridad una autorización para que los chicos salgan del país, se la puede revocar y dar un conocimiento a las autoridades migratorias de la revocación, o en casos extremos presentarse ante las autoridades judiciales para que sean los jueces los que libren una orden de prohibición de salida del país de los chicos y en su caso dar también el conocimiento a las autoridades migratorias, ¿no es cierto? Ahora, generalmente cuando algún papá retiene a algún chico y lo saca de su ámbito familiar común, digamos, lo lleva al exterior, a un país, a otro país o al interior de nuestro país, ¿qué es lo que más ocurre? No, la sustracción se la define como el traslado o retención ilícito de un menor, ¿no? En este caso por parte de uno de los padres fuera del lugar de su residencia habitual. Entonces puede ser de que sea en el exterior o puede ser de que sea en el interior de... Pero la mayoría de los casos que usted conoce, ¿se dan llevándolos al exterior o dentro del mismo país? No, dentro del mismo país. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Y es mucho más fácil poder recuperarlos, ¿verdad? ¿O no? Realmente digo, en lo nacional no existe realmente algún medio que sea expeditivo, práctico y eficaz, como sí lo existe a nivel internacional, como ciertos acuerdos o ciertos tratados internacionales como el que mencionó la doctora Chiodi, que es el convenio de la Haya del año 1980, donde son procedimientos muy expeditivos para lograr una restitución bastante inmediata del menor a su lugar de residencia habitual. ¿Y qué tiene que hacer el papá que ha perdido al hijo para qué trámite o dónde dirigirse para lograr la recuperación sin pérdida de tiempo? ¿Cuál es el mejor trámite y dónde debe ir? O recurrir a un profesional que sea idóneo no en esta materia, o sea, que esté al tanto, por ejemplo, de aquellos convenios o acuerdos internacionales que se han suscrito, o recurrir directamente ante la autoridad central argentina, o sea, ante el organismo que delegó el Estado argentino para que se dé cumplimiento a ese acuerdo, ¿no es cierto? Donde ahí, me consta a mí, se asesora gratuitamente y en su caso se implementa la aplicación del acuerdo del Tratado Internacional. Yo lo puedo decir, nuestra autoridad central es una de las, desde hace muchísimos años, ¿no es cierto? Es una de las, si no es la más reconocida, es una de las más reconocidas a nivel internacional en lo que a la eficiencia y competencia con respecto a los tratados estos internacionales se refiere, ¿no es cierto? O sea que si no tiene medios económicos la persona tiene dónde recurrir y va a ser muy bien atendida, muy bien asesorada y gratuitamente. Sí, aparte puede poner en funcionamiento desde la autoridad central los mecanismos que los tratados o los acuerdos internacionales disponen para lograr esta restitución internacional, no en forma inmediata, desde esa autoridad central, ¿no?
Doctor Goicoechea, ¿qué manifiesta la Convención de la Haya? Le pido que me lo resuma lo más posible porque sé que es mucho. Sí, para poder ser breve tengo que empezar diciendo que la Convención de la Haya solamente se aplica a los casos internacionales, que tienen una mayor dificultad jurídica por el hecho de que interviene la justicia de más de un país. Entonces exige cooperación de autoridades de distintos estados. Claro. El Convenio de la Haya lo que establece es que cuando se produce un traslado, una retención ilícita, en principio se deben buscar por todos los medios restituir a este niño al lugar donde residía antes de la sustracción. Y para ello se estableció un mecanismo de cooperación entre las autoridades del país donde vivía el niño y las autoridades del país donde fue trasladado el niño. Y eso es un poco lo novedoso, porque de otra manera, si no fuera a través de un mecanismo de cooperación de esta naturaleza, los trámites internacionales a nivel jurídico suelen ser muy largos. Ajá. ¿Y qué porcentaje de recuperación hay de niños sustraídos? ¿A nivel internacional? Sí. Muy alto. ¿Y a nivel nacional? No tanto, ¿no es cierto? Yo por eso es que antes me refería a que lo expeditivo y lo eficaces que resultan ser estos acuerdos internacionales, siempre y cuando las autoridades centrales funcionen bien, ¿no es cierto? O sea, de los distintos países. Sí, perdón. Si me permite, nosotros en esta última semana, hablando sobre el porcentaje de restitución, hemos tenido varias restituciones que se han dado desde la República Checa, desde España, desde Estados Unidos, Perú, Paraguay. O sea que estamos recuperando a niños que han sido trasladados o retenidos ilícitamente de distintos lugares, de distintos países, al lugar de su residencia habitual. Y va a ser el juez de la residencia habitual del menor el que va a definir la cuestión de fondo sobre la custodia, la visita, que en este caso será el argentino, con relación a los papás. Qué bueno. Pero cuesta, tenemos que tener mucha cooperación a nivel internacional y ser ágiles en esto. Me alegro que sea una cantidad importante, ¿no? De recuperación. Qué bueno, porque muchísimas veces leemos y vemos que se llevan a los niños, pero no conocemos los resultados finales. Y eso es importante saberlo también. Que si a alguien le pasa, tiene la posibilidad y con éxito, ¿no? De recuperar a su hijo. Hay mucha gente que no sabe de estos mecanismos, ¿no? No, por eso. Y que resultan tan eficaces y tan expeditivos, ¿no? Claro. Es más. Y por otro lado, el consejo que habría que dar también es que aquella persona que quiere trasladar a los chicos sin el consentimiento, llamémosle, o sin la autorización del otro padre, podría evitar todo este perjuicio o trastorno que le pueda causar a los chicos, recurriendo al juez del lugar donde viven los chicos, que es el que está en mejores condiciones para medituar la situación, para que exponga las razones por las cuales quiere trasladarse al exterior y así evitar todo este tipo de conflictos que los perjudicados resultan ser siempre porque son tomados como botines de guerra. Seguro. Vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos. Aquí estamos nuevamente. Le vamos a preguntar al doctor Goicoechea, cuando hay una denuncia, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Creo que es importante señalar que cualquier persona que se encuentre en una situación de sustracción no necesita ir a la policía o a un juez previamente, sino que simplemente por el hecho de comunicarse con la autoridad central, ya sea por teléfono, fax, email o personalmente, si está en la ciudad de Buenos Aires, inicia mediante el llenado de un formulario muy sencillo el caso. Si este niño ha sido trasladado y no se sabe dónde está localizado y se sospecha que es en algún país, generalmente se sabe a qué país puede haber sido trasladado, la autoridad central
del país donde vivía el niño va a enviar este formulario vía fax a la autoridad central del otro país, y esta autoridad central prácticamente en 24 horas podría ya iniciar la búsqueda de este chico en otro estado. Una vez que se localiza al niño, la autoridad central del lugar donde se lo encontró tiene la obligación de intentar un acuerdo voluntario de restitución, tratando de no judicializar el caso. Y es bueno señalar que existe un porcentaje muy alto de resolución de este tipo de casos mediante la vía voluntaria. Si esto no se alcanza, se llega al juez del lugar donde fue trasladado el niño para que sea este quien analice si corresponde o no la restitución. Para este trámite no hace falta la intervención de un abogado privado ni el pago de ninguna tasa, con lo cual, como usted decía antes, una persona sin recursos tiene toda la posibilidad de ejercer su derecho. La cooperación a nivel internacional es buena, ¿verdad? La cooperación a nivel internacional es buena y está en franco desarrollo. La Conferencia de la Haya, que es el ente para quien yo trabajo y que generó ese convenio, no solo se ocupa de crear el convenio, sino de apoyar a los estados para desarrollar esa cooperación, para que los jueces de todos los estados apliquen mejor el convenio, para que el público conozca el caso y las autoridades centrales tengan la posibilidad de trabajar bien el convenio. Porque de nada sirve que, como decía el doctor Royar, por ejemplo, la Autoridad Central Argentina trabaje muy bien un caso, si cuando el niño es trasladado a otro estado no recibe respuesta. Claro. Eso es un trabajo, como usted acaba de decir, de cooperación. Claro. Y es importante que todos los países trabajen en un mismo nivel. Este nivel viene desarrollándose año a año y para eso está trabajando la Conferencia de la Haya y los demás estados para que todo este nivel siga creciendo día a día y ese mecanismo sea lo más efectivo y rápido posible. ¿Usted quería agregar algo? No, yo le quería agregar en el sentido de que estos trámites, como decíamos, son gratuitos y expeditivos. No es necesario que la gente tenga dinero para venir y acercarse. Los formularios, inclusive, los ayudamos a completar nosotros. Cuando la persona no sabe idioma o no tiene conocimiento del idioma o quiere conectarse con su hijo en otro país o con el abogado en otro país que se le consigue de forma gratuita cuando no tiene dinero, desde Cancillería nosotros le habilitamos líneas telefónicas para que lo pueda hacer. Inclusive también, como decía acá el doctor Royal, el doctor Cochea, tratamos siempre previamente a judicializar, hacer mediaciones. Y hemos tenido mediaciones bastante buenas que se ha logrado entre los papás, inclusive a través de vía telefónica, vía conferencias, y hemos llegado a acuerdos en los cuales se ha elaborado el acta en Cancillería, y bueno, y se ha evitado un mal mayor a los menores de someterlos a la justicia con todas las pericias psicológicas, digamos, informes socioambientales, etcétera, y el tiempo que pasa ante la justicia. Con lo cual se produce el arraigo del menor en ese nuevo estado de refugio. Y eso es lo que no pretende, la convención, ninguna de las dos convenciones. Sino que se restituye inmediatamente, evitando el arraigo en otro país y facilitando al papá sustractor, ¿no? Claramente. Claro. No sé si me permiten, lo que creo que tiene que quedar muy claro es que el juez que entiende un caso de restitución, como así que un niño fue trasladado a la Argentina y le toca al juez argentino decidir si corresponde o no a la restitución, no tiene que decidir si el padre es la persona más apta para cuidar al niño o es la madre. Lo que tiene que establecer es si hubo o no hubo un traslado ilícito. Y si existió traslado ilícito, tiene que ordenar la restitución, para que sea el juez de la residencia habitual quien decida la cuestión de fondo, que es la cuestión de custodia, la cuestión que define quién de los dos padres va a cuidar del niño. Exacto. Salvo, hay excepciones también, ¿no? No es una restitución inmediata. El tema es que si ese juez que va a decidir sobre la restitución observa y está comprobado que el menor va a sufrir un grave riesgo, al devolverlo, obviamente no lo va a hacer, porque la propia convención prevé excepciones que tienen que ser aplicables en forma rigurosa. Lo primordial es el bienestar del niño. Siempre es el interés superior del niño, más allá de los papás. Si ese menor va a ser puesto en peligro psicológico o físico por una restitución, el juez no la va a acordar. Seguro. Eso es fundamental. Doctor Grosjar, ¿la ley prevé alguna sanción para estos delitos? La ley civil, no. No. Sí la ley penal y fundamentalmente
la ley 24.270, que es la de impedimento de contacto, ¿no? O sea, cuando un progenitor impide, obstaculiza el contacto para con el otro progenitor, y sí, establece penas de 1 mes a 1 año, y el doble para el caso que sea trasladado al exterior, ¿no es cierto? Que generalmente no son aplicables, o sea, no son, no recurre uno de los padres, salvo en situaciones extremas, porque es muy difícil, o es una situación media delicada, que el papá o la mamá de sus hijos terminen en una cárcel, ¿no es cierto? Seguro. Yo pienso que la peor sanción es el perjuicio que se le está ocasionando a los chicos, ¿no es cierto? Ni que hablar, porque en definitiva son realmente los que más sufren y los que menos defensas tienen ante situaciones como esta. Son los más vulnerables. Exactamente, son los más vulnerables. Hay algunos países donde es mucho más dificultoso la restitución de chicos que otros. Fundamentalmente aquellos que no adhirieron a la Convención de La Haya. Claro, ¿no es cierto? Y en eso ya ahí se dificulta. Es mucho más complicado, ¿no es cierto? Por las distancias, por las notificaciones, por las ejecuciones, y fundamentalmente en aquellos países donde hay ciertas religiones que prácticamente son ley y que son diametralmente distintas a las occidentales, ¿no? Okay. Bueno, les agradezco muchísimo su presencia hoy acá. Y bueno, rescato de todo esto que si a alguien le ocurre que le sustraigan a su hijo, su marido o su esposa, lo primero que hay que hacer es no desesperarse y saber que hay lugares donde recurrir, aunque no se tenga dinero para pagar a un abogado, donde van a ser absolutamente bien asesorados y con muchísimas posibilidades de respuestas positivas. Esto es lo más importante, para evitar el sufrimiento de los chicos. Les recuerdo que cualquier consulta o duda pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es info@justiniano.com, o visitando nuestra página web www.justiniano.com, o al teléfono 43940000. Me despido de ustedes hasta el viernes próximo, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos.